Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y hoy estamos con Stephen McDonald, expiloto de la Royal Air Force y experto en técnicas de supervivencia. Stephen, ¿qué tal estás? Arthur, muy bien, muchas gracias. Encantado de ser aquí con usted hoy. Muchas gracias, Steven. Mira, hace muy poquito, bueno, en primer lugar, darte las gracias porque pudieras venir aquí. Hace muy poquito te contacté porque, bueno, como tú bien sabes, hay una guerra en Ucrania. En Rusia ha invadido el país y tú como experto militar y que has estado en las fuerzas armadas inglesas, pues me gustaría un poco saber tu opinión respecto a todo esto, ¿no? Lo primero que me gustaría saber, Steven, es la posición de Rusia en este conflicto. ¿Por qué Rusia se ha embarcado en este conflicto? ¿Por qué Rusia ha invadido Ucrania, Steven? Ok, gracias Arthur. A decir que soy experto militar. Supongo que hemos visto en nuestro tiempo que la última cosa que hay que fiar hoy es con expertos. Así que hay que realmente intentar juntar los puntitos porque nadie sabe lo que es realmente, ¿no? Y lo digo antes de todo que yo no sé absolutamente nada. Lo que sí que sé es que esta guerra es muy extraño comparado a mi conocimiento actual, en la cual cuando empiezas una guerra necesitas destrozar antes de el adversario el C4, ¿sí? El control, el mando, liderazgo, las comunicaciones, y los fuentes de energía. Y entonces, de lo que yo veo aquí, aún la gente está hablando en Twitter. Tenemos el presidente de Ucrania que está hablando cositas de Twitter, y no es como el general MacArthur, ¿sabes? En la Segunda Guerra Mundial, usando su valencia para defender su país contra este invasor Putin. Así que cuando yo hago dos, pues dos más dos, Arturo, y puede ser el mismo para usted o de sus suscriptores, me parece que hay muchas cosas un poco extrañas en esta guerra. Puede ser una guerra no tradicional. Y esto es como yo lo veo. Esto es una guerra que no es tradicional, puede ser una guerra en la cual hay muchas cosas que no nos hablan porque hay razones diferentes en la cual hay que guardar esto aún un secreto, ¿vale? Entonces, para responder a tu cuestión, Rusia contra la guerra, ¿qué es la posición de Rusia? Puede ser que hay elementos dentro de Rusia que es diferente de lo que nosotros pensamos es la Rusia. Mucha gente piensa que un país es como un país heterogéneo u homogéneo. Puede ser que dentro de un país hay el yin y el yang, como dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Puede ser elementos buenos dentro de Rusia que están combinando contra elementos malos dentro de Ucrania, por ejemplo. No quiero hablar demasiado. ¿Esto tiene sentido o qué? Sí, tiene mucho sentido. Y entonces, Steve, a mí, ves, es un detalle en el que yo no había pensado. El C4, es decir, cuando tú empiezas una guerra, lo primero que hay que destruir, evidentemente, son las comunicaciones, la energía y los puentes. Y en este caso, Rusia no ha atacado ninguna de estas cosas, ¿no? Y había el cuarto elemento que ya no recuerdo cuál era. Hemos hecho comunicaciones, energía, puentes y el otro era. Liderazgo, mando y liderazgo. Entonces, tenemos las grandes jefes, si quieres, militares, presidentes, políticas, lo que sea. Número uno es eliminar todo esto. Pienso que hemos visto que al menos uno más o menos públicamente se ha desaparecido, pero no hay como un gran cambio dentro del régimen político y militar ahí, que ha cambiado mucho. Ahora, hemos visto que hay muchas explosiones, mucha impresión que hay guerra, y claro, esto no denigo que existe, pero lo que quiero decir es que me parece que es una operación mucho más quirúrgica, con mucho más atención prestado a eliminar el menos posible de inocentes civiles, por ejemplo, para eliminar los daños colaterales al máximo posible. No estoy viendo una guerra donde, estilo guerra del Golfo, por ejemplo, uno o dos, Afganistán, tenemos explosiones masivas. No hay nada de esto. Y aún tienen internet. ¿Qué está pasando? Es decir, Steven, de alguna forma, si Rusia hubiera querido masacrar Ucrania, ya lo hubiera hecho.
Rusia es un gran superpoder del mundo. Quieres eliminar un país que, claro, no es pequeño, pero no tiene nada que ver contra Rusia. Si quieren realmente hacer algo, levanta el dedito y chao, se acabó con guerra militar y nuclear y todo esto. La siguiente pregunta que te tengo que hacer, Steven, es, bueno, ahora ya sabemos cuál es la posición de Rusia respecto a este conflicto, es decir, si hubieran querido destruir Ucrania ya lo hubieran hecho, es como dices tú, más bien una operación quirúrgica. ¿Y cuál es la posición de Ucrania respecto a este conflicto, Steven? Ok, yo diré que en Ucrania en este momento tenemos muchas entidades dentro de Ucrania que no funcionan para el pueblo. Muchas veces han dicho esto el presidente de Rusia, han dicho que Ucrania no está realmente defendiendo a su país, no está actuando en relación a favor de su país. Hay una palabra, se dice en inglés, se llama false flag. Un false flag es como una operación que parece ser algo, pero realmente es otra cosa. Estamos viendo de más en más, sobre todo, por ejemplo, en los Estados Unidos, todos los shootings dentro de las escuelas con las armas de fuego, que no pasan extrañamente en otras partes del mundo, aunque hay países con mucho más armas de fuego, ¿no? Comparado a Estados Unidos. Un ejemplo será Suiza, ¿no? Supongo. Y nadie muere a las escuelas en Suiza. ¿Qué está pasando? Pues puede ser una operación que está montado para cambiar la opinión pública de un lado a un otro lado. Se llama un poco los tontos imbéciles, sin respeto. Yo me hice caer en la trampa, como mucha gente. Lo que parece no es. Esto supongo que es la llave de hoy en día. Para poner un poco más de músculos o de fat, de material sobre la carne, en Ucrania se ha visto ahora y se han dicho públicamente por las fuentes de información oficiales de Rusia, y claro, fuente de información oficial hay que usar mucho discernimiento para ver qué pasa, pero lo que ha tenido mucho sentido es ha salido una imagen con mucha narrativa de un gran investigador y ha visto que los ruidos, las explosiones que han sido pasado por medios de comunicación a esta entidad han sido exactamente el mismo que lo que ha ocurrido comparado a dónde se encuentran los laboratorios de recerca biológica, por ejemplo, en Ucrania. Y haces como yo hago puntitos, ¿no? Hago 2 por 2 y luego, bueno, voy a investigar qué está pasando con estos laboratorios de investigación bioquímicas, ¿no? Y están haciendo plaga y anthrax por una razón y en otro. Y todas las explosiones, todo digamos, guerra, está como relacionado directamente con estas infraestructuras, ¿no? Y cuando empieces a ponerte un poco más profundo, ves que estas entidades son financiados por, ¿quién es? ¿Quién está financiado? Sí. Y supongo esto es lo que intentamos hacer, ¿no? Hoy en día es poner los puntitos y digas, hay que seguir el dinero. ¿Dónde hay el dinero? Y esto te llegará a la respuesta, ¿no? De todo. Como dicen, una vez que eliminas toda la fuente de dinero sucio, del lavaje de dinero, no sé cómo se dice en español, pues puedes eliminar todo el tráfico humano, puedes eliminar todo el crimen organizado en el mundo. A tu, Arthur. Steven, claro, yo el otro día colgaba una noticia de Russia Today que justamente denunciaba esto, que en ciertos laboratorios de Ucrania se estaban llevando a cabo operaciones, además con financiación norteamericana, que no estaban claras, es decir, que podían representar un peligro. Entonces, tú apuntas también que uno de los motivos por los cuales Rusia quizá haya bombardeado estas zonas sería por esto, porque Ucrania podría haber estado desarrollando algún tipo de arma biológica. Ok, tú lo has clavado enteramente, Arthur. Estamos intentando quitar el cebo, ¿sabes cómo funciona? Con muchas diferentes capas, ¿no? Y una vez que
sacas una capa. Claro, hay muchísimas capas, ¿no? Antes que entras al fondo, pero yo pienso que esto es efectivamente la primera capa, ¿no? Que hemos descubierto. Si Ucrania, hay fuerzas, si hay fuerzas malas, sombreros negros dentro de Ucrania, entonces lo que dice Putin tiene razón, que Ucrania no funciona para su pueblo, pero puede ser que Ucrania funciona para el Estado negro, puede ser que funciona a las demandas de entidades de sombrero negro a Estados Unidos, por ejemplo. Y si estos estaban financiando estos biolaboratorios, puede ser que también hay otros biolaboratorios, otra parte en el mundo. Y lo que está haciendo Putin yo veo con los finales juegos de ajedrez, ¿no? Los últimos posicionamientos en este gran juego de ajedrez que, en mi opinión, está pasando desde mucho, mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo públicamente desde, puede ser solamente 2 o 3 años. Empezamos a ver cosas muy, muy extrañas alrededor de nosotros que no tienen sentido. Entonces, si ves las cosas un poco más claramente, que mucha gente tiene más sentido y ves que es el juego de ajedrez que está empezando a ponerse público. Es el año, o puede ser el año más interesante de todas nuestras vidas. Yo siempre he dicho que esto es una partida de ajedrez y que la OTAN y los norteamericanos aquí han jugado unas jugadas muy buenas también, ¿eh? Tengo esa perspectiva. Steven, aquí hay un gran protagonista y un personaje que es muy controvertido, ¿no? Querido por unos, odiados por otros. Resulta que ganó las elecciones en Ucrania con un 74% de los votos a su favor. Zelensky. ¿Quién es Zelensky realmente? Porque además este tipo era un actor y los mismos tipos de la productora, así como una especie de juego, lo presentaron a las elecciones y va y gana. O sea, ¿quién es Zelensky realmente? ¿Quién es mucho de estos cabezas de política en el mundo actual? Claro, ha sido un actor, no quiere decir que puede ser un incompetente. Ronald Reagan era un gran presidente y también, claro, actor. Y hemos visto que para llegar a un nivel cierto en político, pues es un gran juego. Y si eres actor, no te hace daño esto. Entonces, ¿quién es realmente? No sabemos. Yo no lo sé. Puede ser que es un actor, ¿verdad? Que actúa sobre lo que dice otras personas. Eso es casi seguro. Hay muy pocas cabezas, pienso, en el mundo de países que actúan realmente según lo que ellos piensan. Es siempre una entidad que los pueden controlar a través del chantaje y otras maneras, ¿no? También. Entonces, bueno, ¿quién es? Como dices, ha sido un actor que ha trabajado para una empresa que ha sido también el recibidor de donaciones increíbles, el número uno, pienso, de los dos que ha dado las donaciones a la fundación de Clinton, por ejemplo. Tenemos también Obama, que ha dado una cantidad de dinero increíble a la cabeza de esta empresa en la cual Zelensky trabajaba, ¿no? Entonces, por otra vez, si haces dos panzos, dices, bueno, Clinton Foundation, ¿quién es esto realmente, la Fundación Clinton? ¿Esto es gente bueno? ¿Esto es gente sucio? ¿Qué está pasando con Obama también? Y puede ser que Zelensky es efectivamente un actor para el Estado negro, ¿no? Que hacen solamente lo que lo dicen, pero puedes decir esto también, por ejemplo, a la cabeza de Inglaterra, por ejemplo, puedes hacer esto a la cabeza de América, el Biden. Hay un montón de vídeos y imágenes que muestra que puede ser que Biden no es Biden. El Biden de viejo, y lo Trump ha dicho eso muchas veces, el Trump de viejo es muerto, es matado. El Biden de hoy no es el Biden de antes. Y bueno, este juego de ajedrez, pienso también, nosotros somos los que miran yo lo llamo el más gran show, ¿no? De toda la historia. Y puede ser que haya elementos dentro de este show que no nos pueden mostrar porque nos dañarán demasiado, ¿no? En la cabeza. Si, por ejemplo, todos estos actores dicen realmente quién son y por qué actúan de la manera que están actuando, pues nuestra cabeza, la humanidad, se va a hacer una explosión, ¿no? Y esto es la peor cosa que queremos.
aunque yo creo realmente que a la vez los sombreros blancos y los sombreros negros están de acuerdo sobre una cosa, y esto es que hay que asegurar una destrucción de la cultura en la cual vivimos ahora. Hay mucha maladía, no funciona bien, hay que recomenzar desde el principio el gran reset. Ahora, puede ser que la salida del gran reset no es la salida que han preparado estos sombreros negros, pero lo que sí que están de acuerdo es que hay que acabar con la situación actual y recomenzar desde cero, un poco como un fénix, ¿no? Que se levanta de las cenizas de la destrucción. Steven, recomenzar de cero significa que en el planeta Tierra sobran personas, que a lo mejor se estén gestando conflictos bélicos, llámame mal pensado, para que de alguna forma se pueda disminuir la población mundial, pues todo es muy sospechoso, ¿no? La pandemia, los virus que nos han asolado, ahora una guerra. Esto, evidentemente, como tú decías antes, ¿no? Nada es lo que parece y evidentemente cuando estamos viendo una serie de cosas resulta que todo aquello que vemos de forma pública es una cortina de humo para esconder otros planes ocultos que tienen las personas, ¿no? Y como tú bien decías, pues Zelensky pues, ha recibido seguramente dinero pues, de fundaciones como la de Bill Gates y Obama, que a mí pues, me parecen fundaciones deleznables. Y aparte, pues te voy a decir otra cosa. Me parece increíble que a Obama se le diera un premio Nobel de la Paz. O sea que es que me parece realmente alucinante. Vivimos absolutamente en un puro show. ¿Sobramos gente, Steven? ¿Sobra gente en el planeta Tierra? Hay una expresión, me gusta mucho, dice, el más bueno engaño que el diablo nunca hice es convencer a la gente que no existe. ¿Y dónde está el diablo? Pues puede ser que el diablo es dentro de nosotros mismos, porque nuestra manera de ver las cosas siempre es influenciado, ¿no? Es normal, somos como una esponja, aunque la esponja es más abierta, más jóvenes somos, aún estamos una esponja, ¿no? Tenemos las grandes fuentes de información en el mundo que se reducen de más en más. Y tenemos, por ejemplo, Associated Press en Inglaterra, hay en América, perdón, con Bloomberg también. Tenemos Asociación France Press en Francia y en Inglaterra lo tengo aquí, Reuters, ¿no? Y bueno, yo digo esto, si usas las fuentes de informaciones tradicionales, estilo televisión o internet no censurado, estilo Google, pues te haces un servicio. Y puede ser que lo que piensa, puede ser que es lo que quieren que piensas, en lugar de realmente que es bueno, ¿sí? Ahora tenemos este gran tema de población. Claro, Bill Gates es el número uno, ¿no? De esto. Tenemos las piedras de Georgia, pienso se llama, ¿no? Es reducción. Están totalmente obsesionadas por la reducción de la cantidad de humanos, ¿no? Sobre el planeta. Y dices, bueno, vale, puede ser, pero ¿por qué? Y cuando haces, hay toda la literatura, está disponible. Si quieres encontrarlo, puedes buscarlo y puedes encontrarlo. Hay una literatura absolutamente increíble sobre todo estos grandes organismos, ¿no? Estilo Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial Financiero, no sé cómo se llama, disculpe por la traducción un poco chungo. Todo esto tienen algo en común, es la idea del Gran Reset. Y uno de los primeros ideas del Gran Reset es no tener nada y serás contento. Y reducción de la humanidad. Entonces, mira, supongo que cada uno puede pensar lo que quiere pensar, pero al menos tenemos que ser muy conscientes de por qué pensamos una cosa u otra cosa. Porque esto es el gran misterio de la vida o el gran reto, ¿no? Es lo que dice, puede ser, no es Sócrates, uno de sus colegas, es conocer a sí mismo, conocer sus puntos fuertes, débiles y su capacidad de pensar informaciones falsas. De todas formas, Steven, hay una cosa muy clara, y es que ni los gobiernos, ni las grandes corporaciones, ni los políticos,
Ni absolutamente nadie quiere que pensemos por nosotros mismos. De hecho, empezando por el sistema educativo de nuestros hijos, es una vergüenza. No se les enseña a estudiar, no se les enseña a pensar por ellos mismos, no se les enseña a generar ideas. Vivimos en una sociedad en la que, bueno, parece que nos meten una especie de embudo, nos injertan el conocimiento y ese conocimiento es el que tienes que tener. Y todo aquello que se salga de la teoría oficial, pues no sirve, no sirve y incluso en algunos países y en algunas circunstancias te puede acarrear consecuencias legales como la cárcel o que incluso pues, te retiren la custodia de tus hijos si tú no estás educando a tus hijos dentro del sistema, ¿no? Lo que se quiere es que tú no pienses por ti mismo y, como tú decías, ¿no? Que no tengas absolutamente nada y que seas feliz, ¿no? Que seas feliz, que estés drogado por la televisión, por las series, por los más media y por toda esa porquería asquerosa que hay que nos bombardea siempre el cerebro por esa publicidad subliminal que encontramos en todos los sitios, por las porquerías estas de aparatos que llevamos todos en la mano y que además pues, que nos envían continuamente de una forma también subliminal mensajes para influenciarnos y no solo eso, sino que nos están escuchando absolutamente todo el día con estos micrófonos que están completamente abiertos y guardan nuestras conversaciones. Steven, Ucrania quiere entrar en la OTAN y esto no solo en la OTAN, sino también en la Unión Europea. Curiosamente, la Unión Europea, una Unión Europea que de alguna forma se desmembra cuando sale Inglaterra de la Unión Europea y en cambio Ucrania quiere entrar en la OTAN y quiere entrar en la Unión Europea. Esto molesta mucho a Putin. ¿Por qué molesta a Putin que Ucrania quiera entrar en la Unión Europea y en la OTAN? No sé, no sé, es la respuesta. Sé que este tema es muy complicado, existe desde mucho tiempo a la tema de OTAN contra, perdón, de Ucrania y OTAN o europeo. Y pienso, supongo que hay muchos más factores en este juego que lo que parece, ¿no? Yo pienso que puede ser que el Estado negro necesita conflictos, ¿no? Y esto sabemos desde mucho tiempo, por ejemplo, lo que me hace bastante, ah, no flipar, ¿no? Porque ahora no se puede flipar de casi nada. Tenemos que ser preparados, ¿no? A absolutamente todo. Cuando miras los diferentes conflictos que los Estados Unidos han tenido desde los años 80, ¿no? Estamos hablando de Panamá, Libia, guerra de Golf, uno y otro, Irán, Irak, tienes Somalia, Haití, Siria, Pakistán y Yemen están en conflicto total y permanente desde tanto tiempo. Bombas, bombas, ¿no? El presidente Obama, el señor bombas, hay un montón de bombas. Y ahora hay un país que hace, en teoría, sí, guerra a un otro país y ya está. Y tienes el mundo entero occidental, en todo caso, que levanta los brazos y dice, ¡guau! ¿Qué está pasando? Putin está totalmente fuera de control. Y me hace un poco reír, a ver qué pasa. Ahora, puede ser que Putin dice una cosa y realmente piensa o quiere una otra cosa. Pues claro, cada uno debe usar su discernimiento para establecer realmente qué está pasando. Tenemos un ejemplo que me preguntan de vez en cuando, es el Trump. Dice, sí, sí, ponte la vacuna, ponte la vacuna. Y haces un poco de investigación y ves que el doctor, el doctor privado, ¿no? De Trump, pues desde número 1 día de pandemia dice, pues no, vacuno no es bueno. Y dices, ¿cómo es que Trump dice que vacuno es bueno y su doctor principal dice que no es bueno? Puede ser que todo esto es por una razón y esta razón es, supongo, un poco estilo la pregunta que me preguntas a mí, ¿por qué Putin dice esto y por qué Ucrania quiere esto? Puede ser hay otras cositas en juego que no sabemos y supongo esto es mi respuesta. No tengo ni idea, señor, disculpe. Yo creo un poquito, Steven, que aquí lo que pasa es que, y es mi visión, a lo mejor está equivocada, pero creo que tanto Norteamérica como la OTAN han sido muy hábiles y han ido de alguna forma, porque aquí ahora hablaremos de esto, hay un elemento ahí que es muy importante, que es el Mar Negro, ¿no? Ese Mar Negro en el cual pues, accedemos a través de Turquía
Y eso es muy importante. Entonces yo creo que ahí la OTAN ha sido muy hábil y lo que ha hecho, porque no olvidemos que Ucrania está en Europa. O sea, está en Europa, ¿eh? Sí que es cierto que es la parte más alejada de Europa, pero continúa estando en Europa. Entonces yo creo que la OTAN aquí han sido muy hábiles y sigilosamente se han ido acercando más a esos territorios, sobre todo a Ucrania, porque es el más grande que hay cerca del Mar Negro, y de alguna forma pues han logrado pues, ese acercamiento, ¿no? En cambio, Rusia, desde la desfragmentación de la URSS, pues de alguna forma se ha modernizado, sí, pero no en todos los aspectos, y se ha quedado un poquito como anclada en el tiempo, y de alguna forma pues también estos territorios se han ido alejando un poco más, ¿no? Y eso hace pues que al final la OTAN pues pueda de alguna forma establecer alianzas con Ucrania y establecer bases militares ahí también en Ucrania. Y esto evidentemente pues molesta a Putin, pero también tenemos que recordar que Rusia hizo lo mismo con los misiles en Cuba. O sea que al final yo creo que son todo intereses militares, intereses estratégicos, intereses geopolíticos, pero no solo por parte de Rusia, sino por parte de Rusia, de Occidente con la OTAN. O sea que hay una guerra, y lo que a mí de alguna forma me entristece, Steven, es que esto no se haya arreglado políticamente. Y esto demuestra una vez más que los políticos son unos ineptos, unos inútiles y no sirven para nada, absolutamente para nada. Yo siempre he dicho que hay dos políticas, la política guarra y la política muy guarra. No es una frase mía, es de un amigo mío, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estamos viendo, por un lado, Steven, un presidente, Putin, muy frío, con esas mesas, incluso con sus propios ministros, con los que despacha una gran distancia, y un Zelensky muy cercano al pueblo, que cada día ha creado una cuenta de Telegram, comunica cada día con su pueblo activamente. Incluso hemos visto algo, Steven, que a mí me parece completamente alucinante. Mujeres con hijos que han tomado las armas y han ido a defender su país. Bueno, quizás Zelensky tiene una parte oscura, seguro, pero mediáticamente este hombre se ha vendido muy bien, Steven. Vivimos en una guerra de control, ¿no? De información. Las imágenes que tú ves, lo ves por una razón. Las imágenes que no ves, también lo ves por una razón. De lo que yo he visto, ahora estoy totalmente convencido que hay planes dentro de planes y todo está planificado ya desde mucho tiempo. Lo que vemos ahora son cositas para influenciarnos. Supongo que es muy fácil que nosotros somos también armas, ¿no? Armas de convencer a otra gente con una idea o en otra idea, y qué es la buena idea. Y esto es lo que es la guerra. La guerra es interior de cada uno. Las imágenes que tú ves, lo ves, porque puede ser que hay entidades que crees que quieren que tú piensas de esta manera. Por ejemplo, las imágenes que hemos visto de Putin de muy frío, también hay otras imágenes de Putin que está justo al lado, como súper sonriente, como el más grande amigo de él o él. Y para mí todo funciona un poco con los signos, ¿no? La simbología, ¿no? También, si me das una imagen, como has dicho tú, de dos personas que están muy aparte, claro, Putin quiere decir un mensaje. Puede ser un mensaje que podemos tomar a valor de cara sin investigar más, o puede ser que tenemos que eliminar unas capas para ver un poco más detrás qué está pasando. Porque Zelensky es como pintado como un buen hombre y Putin es como pintado como un mal hombre. Yo digo ahora desde unos años, puede ser que Putin es el gran chivo. Yo escribo aquí, chivo expiatorio, ¿no? Esto tenía sentido que es como el vaca de sacrificio. Él hace lo que no quiere hacer la gente. Y un poco como Trump, cuando empecé en 2016, hay un montón de gente que era odio, sobre todo puede ser en los Estados Unidos. Y vemos poco a poco, ¿no? Que en lugar de ser odiado, puede ser que la gente dice, hostia, puede ser que no era tan mal, porque todas estas guerras y todo esto puede ser que no había pasado, ¿no? Sobre el régimen de Trump.
Y bueno, Putin hace, yo veo un poco la misma cosa. Hacen las cosas desagradables, pero parecen desagradables. ¿Cómo le han pintado mal Trump? Antes pintaban mal Putin. Ahora, nos han engañado tanto hasta ahora. Dices, ahora, ¿por qué te debo hacer confianza al media? Porque me han mentido tanto. ¿Y ahora cambia algo? Pues en mi opinión no cambia absolutamente nada. ¿Sí? El plan está planificado porque también Putin le han preguntado, ¿y qué vas a hacer en relación militar a este país o esta situación? ¿Sabes lo que ha respondido? Dices, según el plan. Y la gente no responde esto normalmente, según el plan. Es muy extraño. Entonces miras un poco más dentro, ¿sí? Y el plan, yo lo veo así, el plan es el Gran Reset. Es lo que tiene que ocurrir para el Gran Reset. Tenemos pandemia, tenemos vacuno, tenemos en teoría más pandemia, pero esto se acabó un poco prematuramente, ¿no? Parece un poco extraño, porque es como ha desaparecido totalmente. Trump ha dicho, va a desaparecer en abril. Todo lo que yo he dicho en tu programa el año pasado, yo pienso, un año prematuro también, ¿no? Trump ha dicho se va a desaparecer en abril. Estamos en abril ahora. Puede ser que en teoría esta idea de Gran Reset debe seguir, ¿no? Que todo el mundo tiene la infección por la plaga y el anthrax que están haciendo en Ucrania. Yo qué sé, es una idea de mi hermano que en principio de este año ha dicho, no, esto es imposible, es totalmente tonto, pero bueno, te escucho en el caso que tienes razón. Y claro, ¿qué necesitas entre una conspiración y verdad de estos días? Pues es como 6 meses, ¿no? Y dices, hostia, puede ser que en un otro mundo, sin los sombreros blancos, pues esto sería realidad, ¿no? Que todo el mundo será enfermo. Pues claro, la próxima parte del plan es la guerra. Cuidado, es una guerra falsa. No tienes que tener miedo. Tenemos un false flag de ataque nuclear, puede ser después un apagón. Estamos hablando un montón de apagón, como hemos hablado un montón de pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, ahora hablamos de ciberataque y apagón. ¿Qué va a pasar? Pues mira, no necesitas hacer 2 más 2 para saber qué va a pasar. Y esto, yo creo, seguido de un desastre económico total y completo, es el plan para llegar al nuevo mundo. Ahora tú, Arthur. Steven, con Trump yo creo que esto no hubiera pasado. Yo tengo el pleno conocimiento de que no hubiera pasado. Es más, a Trump todo el mundo decía que estaba loco y en cambio fue uno de los presidentes más pacíficos de toda la historia de Norteamérica. O sea, me parece realmente increíble. Además, Trump estableció buenas relaciones con Rusia, con Corea. No sé, es que cuando ves a alguien, además cumple su mandato electoral, o sea, es que el mundo funciona al revés. Cuando un político cumple sus promesas y hace lo que tiene que hacer, es decir, hablar con los otros dirigentes y mirar de calmar la situación, ahí es cuando se lo cargan. Fíjate, o sea, cuando un político hace lo que tiene que hacer, política y hablar con la gente y pacificar todo, entonces, ¡pam!, se lo cargan. Se lo cargan en el buen sentido, porque Trump, menos mal, aún está vivo, ¿no? Steven, los recursos de Ucrania, porque aquí también hay una parte de recursos. Ucrania es muy rica en muchos minerales, en uranio, en cereales y además tiene una cosa muy importante, que es el Mar Negro. Ese también puede ser un motivo por el cual Putin haya invadido a Ucrania, porque si hay un alejamiento y hay un alejamiento de Rusia y un acercamiento a la OTAN, y evidentemente pues la OTAN logra situar bases ahí en Ucrania, esto evidentemente a nivel geoestratégico y geopolítico es un mazazo para Putin importante. Putin ha invadido Ucrania, pero como sabes, no es como una invasión tradicional, es para eliminar el Estado negro dentro de Ucrania, a mi opinión. Claro, tiene muchos recursos naturales, Ucrania, como Rusia, y claro, hay Mar Negro que está muy importante, ¿no? También, claro, hoy en día no es un razón, ¿no? Claro, yo pienso que puede ser que los fuentes de información usan todo lo que pueden para también justificar, ¿no? Que está haciendo una guerra.
Y es las fuentes de información contra la realidad que está realmente pasando. Y claro, esto es una buena cosa, ¿no? Para las fuentes de información, de decir, porque la gente dice, hostia, claro, pues Ucrania tiene Mar Negra, Putin quiere Mar Negra, y ya está, yo hago 2 más 2, Putin invada Ucrania. Supongo que puede ser que hay algo que está un poco más profundo aquí que hay que investigar, porque claro, una vez que tocamos la superficie, ¿no?, de estos asuntos, hay siempre mucho más que está abajo de esto. Y hay también que mostrar a la gente, los bancos lo hacen poco a poco. Los recursos naturales es totalmente primordial, es número uno. Mira los precios de la energía, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. ¿Quién controla la energía? Pues Rusia controla muchísima energía. ¿Y qué vas a pasar si haces sanciones, por ejemplo, a Rusia y Rusia te da energía? Esto es lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, porque antes eran empujando mucho la energía verde, ¿no? ¿Qué pasa cuando los precios suben? Pero claro, la gente no le importa la energía verde cuando están pagando, digamos, 10 euros de litro a la gasolina, ¿sabes? Esto es como, número uno es sobrevivencia, número uno es sobrevivencia, ¿vale? Ya está. Y también es un show para educarnos. Yo veo así, es educarlos y sentirlo. Porque solamente cuando alguien dice, sí, claro, ¿qué está pasando? ¿Esto tiene sentido que Rusia nos están dando energía y estamos haciendo sanción a Rusia y Rusia están haciendo guerra? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros no podemos tener recursos naturales también? Estados Unidos han totalmente parado la explotación de gas natural, ¿no? Por ejemplo, el fracking. Y dices, vale, yo veo el lado ecológico y todo, pero realmente, ¿qué es el impacto ecológico? ¿Vale la pena de ser que nosotros somos sobre el mano de un otro país que puede ser agresivo contra nosotros? Entonces nos subir el precio. ¿Tiene sentido o no? Y supongo un gran parte de eso es como el gran educación, de hacernos pensar realmente, ¿esto es lógico o no? ¿Por qué hemos totalmente cortado la producción de electricidad nuclear, por ejemplo, casi, ¿no? En muchos países en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué realmente? ¿Por qué estamos importando de Rusia energía? Es un poco extraño, ¿no? Y necesitamos, yo creo, pasar por todas estas etapas. Lo veo un poco más estratégicamente, ¿no? Supongo. Entonces, disculpe si no te ha respondido tu pregunta totalmente vis a vis del Mar Negro, pero creo realmente que hay mucho más profundidad dentro por qué Ucrania y Rusia están en esta situación actual. De todas formas, Steve, yo creo que lo mejor hubiera sido encontrar una solución dialogada, política y evidentemente no llegar a una guerra, porque al final recordemos que detrás de una guerra hay personas que pierden su casa, personas que fallecen, civiles que evidentemente mueren y es un desastre, ¿no? Porque estamos viendo éxodos masivos de ucranianos a Polonia y a otras países, porque bueno, esto es terrible también, ¿no? Incluso a Europa, en Andorra también han llegado ucranianos, ¿no? Steven, gran reset mundial. Apagones, pandemias, terremotos, guerras. ¿Deberíamos prepararnos? Es decir, ¿tú qué aconsejarías a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando? Que tengan provisiones en casa, porque evidentemente todo esto puede ir a peor. Podemos entrar en una tercera guerra mundial. ¿Qué puede pasar, Steven? Por un lado, puede escalar el conflicto y por otro lado, las personas tienen que tener provisiones en casa, por si acaso. Ok, disculpe, te oigo tu corte en micrófono. Sí, ¿Me perdón. oyes bien ahora? Sí, ahora te oigo bien. Lo que te preguntaba es si Perdón, esto puede escalar, puede ir a peor y si las personas tienen que prepararse para ello. Ok, lo veo así. Estamos los testimonios de los últimos juegos de ajedrez, antes de la caída del viejo mundo y el renacimiento del nuevo. No he podido hacer esto por vía normal de hablar, ¿no? Porque estamos hablando de
de los fuerzas de la oscuridad contra los fuerzas de bueno, y no se habla cuando estamos hablando de una cosita así. Las cosas serían mucho peores si no habían esta entidad de alianza global que están aquí para efectivamente ayudarnos a salvarnos a nosotros mismos. Y esto será entonces una destrucción controlado. No será un caos, no lo dejaría que será un caos, porque todo está controlado. Pero no quiere decir que es sin daños colaterales. Como has dicho, es muy triste que hay personas inocentes que están atrapados, si quieres, en cruzada de fuego, ¿no? En Ucrania. Claro, si hay gente que está bombardeándote contra las leyes de la Geneva y sus protocolos, que están usando la infraestructura, digamos, de un hospital, ¿no? Y tirando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues idealmente no derrotas el hospital, porque hay muchos daños colaterales. Pues claro, es muy triste. Estoy de acuerdo. Ahora, para preparación, no quiero hacer miedo o nada, ¿no? Y lo veo las cosas, yo pienso, bastante realistas. ¿Cómo es controlado? No creo que tenemos un estilo de situación, estilo Yugoslavia, Croacia, ¿no? Con la guerra que había ahí, donde la gente estaba matándose para comida, ¿no? No creo que va a llegar ahí. Lo que sí que vamos a ver es un crisis total de combustible a un momento o no. Pienso que estamos viéndolo un poco más, ¿no? Será una crisis total financiera a un momento con falta de liquidez total y completo. Y claro, crisis total psicológico. Supongo que sus suscriptores son preparados, sobre todo psicológicamente, están totalmente abiertos a lo que sea. Yo estoy en este caso, intento hacerlo en todo caso. Entonces, logísticamente voy a pensar que hay que tener al menos un poco de sostenimiento, ¿no? En el caso que los combustibles hay un problema, no, hay falta de suministramiento, ¿no? Total. Que lo vemos un poco ya, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no? También será mismo de importante o más de ver qué ha pasado en Rusia, porque yo creo que lo que ha pasado en Rusia va a pasar a nosotros. Entonces, no tengo que ir en profundidad, ¿no? Adentro, pero mira un poco qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con suministramiento? ¿Qué ha pasado con energía? ¿Qué está pasando con dinero? ¿Cómo vas a encontrar liquidez si no hay liquidez? Y yo lo digo que es simplemente así. Y hay también que pensar que tienes que ser preparado a apagón, y tienes que pensar que será un false flag nuclear, ¿vale? No será nuclear realidad, pero los medios van a pasar que es ataque nuclear, realmente, pero no es. Todo está bien. Y esto sí claramente es la mejor cosa que podéis pensar a hacer, yo creo, ¿sí? Es simplemente prepararte a estas cosas. Será todo controlado, no es el caos. ¿Esto te responde a la cuestión o qué? Responde perfectamente, Steven. Pues nada, Steven, oye, yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Y tal como dice Steven, sobre todo estemos preparados psicológicamente, también logísticamente, porque vienen tiempos difíciles. Steven McDonald, muchísimas gracias, amigo mío. Encantado, Arthur. Sé que tienes un gran viaje este fin de semana, así que os deseo muy saludables viajes, sanos viajes, disculpe. Y nos vemos, puede ser una próxima vez muy pronto, ¿vale? Muchas gracias, Steven, y espero que sí, que en breve te volvamos a tener aquí porque, te digo, cada vez que ponemos un vídeo tiene muchas visitas y la verdad que la gente lo agradece mucho porque tu opinión es, tú dices que no, pero yo te digo que sí, es experta, franca, honesta y además dices las cosas como son, sin tapujos, y eso yo creo que a las personas les gusta y además es el espíritu de tanto de mi canal de YouTube como de mi canal de iVoox. Muchas gracias, Steven. Venga, gracias a los suscriptores y espero sus comentarios. Chao. Chao.